Estudiantes, vamos a trabajar ahora con el tema de ley de gases y presión de vapor. Pues para ello, lo primero que vamos a entender es un poquito los conceptos referentes a la presión de vapor. Existen muchas formas para expresar la presión ejercida por un fluido o un sistema. Estas formas pasan por el hecho de medir la presión en diferentes unidades. Por ejemplo, medirla en atmósferas, o medirla en milímetros de mercurio, o en pulgadas de mercurio, o en libras fuerza por pulgada cuadrada. Aquí ya vimos algunas medidas de esta cuando hablábamos de factores de conversión. También se puede medir en pies de agua o en metros de columna de agua y algunas otras. Varias de las más utilizadas pues son, por ejemplo, las atmósferas, las libras por pulgadas al cuadrado y los pascales. Recordando un poquito el concepto de presión, presión significa la fuerza ejercida por cada unidad de área. Por lo tanto, los pascales representan justamente esta definición, fuerza que está en newtons por metro cuadrado, que sería una unidad de área. Por tanto, el concepto de pascal significa pues la presión que se ejerce por cada unidad de área, es decir, newtons por metro cuadrado. En algunos casos, cuando se trata de procesos de evaporación, por ejemplo, puede expresarse la presión como pulgadas de vacío de mercurio. ¿Qué es la ley de los gases? Existe una ley pues, que fue propuesta hace algunos años, en donde se define primero un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Es aquel que obedece leyes simples. Además, las moléculas gaseosas de un gas ideal se consideran como esferas rígidas que no ocupan volumen por sí mismas y no se afectan mutuamente. Ningún gas real obedece esta ley con exactitud. Eso hay que tener claro, pues. El hecho de ser gases ideales no significa que todos los gases van a acogerse a las leyes que se está proponiendo, pues, sino que se las propone porque eso sería un proceso, como su nombre lo indica, ideal. Eso sería lo que debería ocurrir. Sin embargo, pues muchas de las veces no ocurre así, pero es un alcance bastante exacto para poder estudiar los gases. Pero a temperaturas y presiones normales, con de pocas atmósferas, la ley de los gases ideales proporciona respuestas con bastante aproximación, que es lo que les proponía. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Esto, temperaturas y presiones normales de pocas atmósferas, es decir, lo que se conoce comúnmente como condiciones normales. Por consiguiente, esta ley tiene una precisión suficiente para los cálculos de ingeniería. La ley de los gases ideales de Boyle indica que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, e inversamente proporcional a la presión absoluta. ¿Qué significa esto de temperatura absoluta? Significa que la temperatura debe estar medida en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, la expresión queda de esta manera. Presión por volumen, el producto de la presión por volumen, ¿de acuerdo? De lo que está aquí, indica que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión. Es decir, si esto lo pasamos acá, pues pasaría en este caso a dividir. Presión por volumen es igual a N por R y T. ¿Pero qué significa esto? Significa P, es la presión absoluta en newtons por metros cuadrados. V, es decir, en pascales. V es el volumen del gas en metros cúbicos. Ojo con las unidades. N es el número de kilogramos mol de gas. T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Y R es la constante de la ley de los gases. Tenemos aquí un valor de R mayúscula, ¿verdad? Esa constante de R de los gases entonces tiene un valor de 8.314,3 kilogramo por metro cuadrado sobre kilogramo mol por segundo y por grado Kelvin. Ojo con esta unidad, 8.314,3. En el numerador de las unidades, kilogramo por metro cuadrado. En el denominador de las unidades, kilogramo mol, segundo al cuadrado y grado Kelvin. Cuando el volumen se expresa en pie cúbicos, N en libras mol, y la temperatura en grados Rankine, ojo, el valor de R es 0,7302 pie cúbicos por atmósfera sobre libra mol por grado Rankine. Para unidades EGS, pues nos piden ver el apéndice A del libro de operaciones unitarias que está propuesto en el entorno.
El volumen está en centímetros cúbicos, la temperatura en grados Kelvin. El valor de L sería 82,057 centímetros cúbicos por atmósfera sobre grado mol, grado Kelvin. Y N pues naturalmente estaría expresado en grados por mol. Entonces, para comparar diferentes cantidades de gases, las condiciones estándar o condiciones normales a las que nos referíamos antes, en base de las cuales funciona esta ley de gases ideales, de temperatura y presión, se definen arbitrariamente como 101,325 kilopascales o una atmósfera, o lo que es lo mismo 101.325 pascales, ¿de acuerdo?, absolutas, y 273,15 grados Kelvin, que son 0 grados Celsius. En estas condiciones, pues, los volúmenes de un gas son los siguientes. 1 kilogramo mol de gas en condiciones de temperatura y presión ocupa 22,414 metros cúbicos. 1 gramo mol ocupa 22,414 litros, o lo que es lo mismo 22.414 centímetros cúbicos. Una libra mol sería 359,05 pies cúbicos. Estos son volúmenes constantes a la cuenta que ocupan los gases a estas condiciones normales. Naturalmente, pues, eso va a cambiar cuando haya un cambio de presión o también un cambio de temperatura. Ahora bien, ¿qué significa la presión de vapor y punto de ebullición? Simplemente cuando las moléculas de líquido se evaporan, el espacio por encima de él lo llenan por completo, ¿verdad? Entonces aumenta la presión, después de un tiempo se establece el equilibrio. Este vapor ejerce una presión una presión al igual que un gas, y a esta presión se le puede llamar presión de vapor. El valor de la presión de vapor es independiente de la cantidad de líquido en el recipiente, siempre y cuando haya algo de líquido. ¿De qué depende? De la presión atmosférica. Si un gas inerte como el aire también está presente en el espacio del vapor, su efecto sobre la presión de vapor es muy bajo. En general, el efecto de la presión total sobre la presión de vapor puede considerarse como despreciable para presiones a unas cuantas atmósferas. La presión de vapor de un líquido aumenta notablemente al elevarse la temperatura. Por ejemplo, se sabe que la presión de vapor a 50 grados Celsius es 12.333 kilopascales, 92,51 milímetros de mercurio. A 100 grados Celsius, la presión de vapor aumenta en alto grado a un valor de 101.325 kilopascales, que, si se dan cuenta, es la presión atmosférica. Entonces, cuando se consigue el punto de ebullición, ¿qué quiere decir el punto de ebullición? Pues simplemente es el punto en el cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Vamos a realizar algunos ejemplos sobre esta parte. Pues, por favor, cualquier inquietud me la hacen saber. Tenemos el foro para poder hacer este tipo de cosas. Muchas gracias.